Cada rompecabezas esconde una pista, cada silencio cuenta una historia. Bienvenidos a Shadow Code, soy Carrington. Eran exactamente las 8:10, en una templada tarde de primavera, cuando el primer rumor de algo malo empezó a inundar el salón de Langston Hall, la antigua finca georgiana. Discretamente enclavada en la campiña de Sussex, resplandecía con la cálida luz de las lámparas de araña de cristal y las risas de la alta sociedad. La ocasión era en apariencia una celebración, el aniversario de una fundación benéfica fundada por el difunto industrial Lionel Langston, pero el aire tenía esa alegría frágil que solo se encuentra en casas con demasiados secretos. El coronel Hastings, siempre un agudo observador, aunque quizá no siempre el más perspicaz, fue el primero que lo comentó. «Hay algo peculiar en esta noche». «Poirot», murmuró removiendo su champán sin mucho interés. «No sé qué es, pero las sonrisas son demasiado forzadas. Es como si todos fingieran no haber oído una mala noticia». Al otro lado de la gran sala, Hércules Poirot permanecía sentado con una postura perfecta, con su inmaculado bigote temblando ligeramente. «Ah, mon ami», dijo con su voz suave y pausada. «Pero son precisamente esas tensiones las que me intrigan, cuando uno sonríe sin alegría. Cuando uno alza un vaso sin sed, allá se detectan los contornos de un drama aún no escrito». En el centro de la reunión se encontraba Lady Isobel Langston, viuda del magnate y anfitriona de la velada. Esbelta e imponente a pesar de su avanzada edad, lucía un vestido verde oscuro, que complementaba la áspera frialdad de su voz. A su lado estaban sus dos hijos, Elliot Langston, el heredero melancólico, con el aire de un hombre que nunca había querido heredar nada, y Verónica Langston Blythe, todo encanto y una mirada demasiado vivaz para ser meramente decorativa. Los demás invitados se movían como piezas de ajedrez entre el piano y las puertas francesas que daban a los jardines, iluminados por la luna. Estaban el profesor Darian Voss, neurólogo con un marcado acento alemán y mirada de desaprobación; la señorita Serena Crowthorne, novelista de thrillers psicológicos, cuya conversación estaba salpicada de frases como repulsión emocional y perversidad de motivación; y la figura serena de Geoffrey Rains, el abogado de la familia, cuyas pobladas cejas le daban la apariencia de un luto perpetuo. Poco después se anunció la cena, y los invitados se sentaron en la larga mesa de caoba del comedor este. La plata relucía, el cristal vibraba. La comida, como era de esperar, fue exquisita. Mientras se servía el vino de postre, sauternes en copas de tallo fino, Lady Isobel se levantó para brindar. Golpeó ligeramente su copa con una cuchara, produciendo un delicado tintineo. Toda conversación cesó. «Amigos míos», comenzó con voz serena, «nos reunimos aquí no solo para conmemorar la fundación del Langston Trust, sino para celebrar el futuro que nos espera, por incierto que a veces parezca. Brindo por todos los que se han mantenido fieles a esta casa, a este legado». Hizo una pausa, recorriendo la mesa con la mirada. Algo brilló en ellos entonces. ¿Incertidumbre o miedo? Y a la verdad. Sea cual sea su forma, se produjo un silencio tenso. Luego el tintineo de vasos. Sería el último momento de calma. Minutos después, justo cuando los invitados comenzaban a levantarse de la mesa, Lady Isobel se desplomó sin previo aviso, su cuerpo golpeando el suelo con un sonido que resonaría en la memoria durante mucho más tiempo que cualquier brindis. Se oyeron jadeos. Poirot se puso de pie al instante, sin prisas. Nunca se apresuró, sino que se acercó con rapidez y precisión a su lado. Verónica gritó. Elliot permaneció inmóvil. «No está respirando», susurró alguien. Pero fue Hastings quien resumió el sentimiento que se extendía por la sala. «Cielos, Poirot, ¿qué le ha pasado?» «Estaba perfectamente bien hace apenas unos momentos». Poirot frunció el ceño. «No»,
dijo en voz baja casi para sí mismo. No estaba bien, y algo sucedió. La pregunta no es qué, sino cuándo, por qué y lo más peligroso de todo, cómo. Y así de repente el crimen que no existía, existió. Un silencio más profundo que la conmoción invadió la sala. Durante varios segundos, nadie se movió, como si el desmayo de Lady Isobel hubiera dejado a Langstone Hall sin aliento. Poirot se arrodilló a su lado, tocando suavemente con las yemas de los dedos el pulso en su cuello. Su expresión era indescifrable. Por fin habló, con calma, con claridad y sin alarma. «Ella está muerta». Una exclamación colectiva recorrió a los invitados. Verónica se arrodilló junto a Poirot, aferrándose a la mano sin vida de su madre. «No», suspiró. «No, estaba hablando hace un momento. Estaba bien». Elliot finalmente se despertó de su estupefacta quietud y dio medio paso al frente. «Esto no tiene sentido». No estaba enferma. Tuvo su revisión la semana pasada. La doctora Havers dijo que gozaba de excelente salud. Lo cual sugiere, dijo Poirot en voz baja, que la muerte llegó por medios antinaturales. El profesor Voss ya se acercaba al cuerpo, buscando un pequeño maletín en su chaqueta. «Soy neurólogo». «¿Puedo?» Poirot inclinó la cabeza. «Con cuidado, señor». Voss examinó el cuerpo clínicamente, revisando los ojos, la mandíbula y las manos. Después de un minuto, levantó la vista con expresión seria. Dilatación pupilar. No hay signos de convulsión ni derrame cerebral, y tampoco traumatismo externo. Pero los labios tienen un ligero tinte azulado. Podría ser cianosis, un veneno, murmuró Hastings. Poirot asintió lentamente. Peut-être. ¿Pero cómo se administra? ¿En la comida? ¿En el vino? Recorrió la mesa con la mirada. Nadie más parece estar enfermo. La señorita Crowthorne, que había estado observando con una mezcla de fascinación y horror, habló con voz nítida. «Disculpe, pero si esto fue un asesinato, ¿estamos todos en peligro?» Poirot se puso de pie, sacudiéndose el polvo invisible de las esposas. «Señorita, si fue asesinato, no creo que fuera indiscriminado. Fue un acto de precisión, no de caos». Se acercaron pasos pesados y decididos. El mayordomo Wallace entró en la habitación seguido de dos lacayos. Su rostro, habitualmente impasible, estaba pálido. «¿Debo llamar a las autoridades locales, señor?» Poirot inclinó la cabeza. «Sí, y pregunte también por el doctor Havers. Me gustaría saber su opinión sobre el estado de Lady Isobel tal como él lo conocía». Wallace se marchó con un gesto rígido de la cabeza. La sala permaneció cargada de preguntas no formuladas. Poirot se volvió hacia Hastings. «Amigo mío, creo que sería prudente asegurarse de que nadie salga del lugar. Se ha cometido un delito, ya sea por envenenamiento, engaño o ambos, y nuestros testigos deben permanecer accesibles». Hastings asintió vigorosamente y comenzó a hablar con el personal. La mirada de Poirot iba de un rostro a otro. Verónica, todavía arrodillada junto a su madre. Elliot, con las manos apretadas y la mandíbula tensa. Voss, impasible pero alerta. La señorita Crowthorne, pálida pero vigilante. Geoffrey Rains, de pie detrás de su silla, con los brazos cruzados y la expresión vacía. Habló al grupo. «Señoras y señores, disculpen mi franqueza, pero el tiempo apremia en estos asuntos. Necesitaré hablar con cada uno de ustedes por separado. Pero antes, permítanme una pregunta a la sala. ¿Alguien vio algo inusual en los minutos previos al colapso de Lady Isobel?» Se oyó un murmullo de negativas. Solo Serena Crowthorne dudó. «Me di cuenta», empezó y luego titubeó. «Bueno, puede que no sea nada». «Mais non, mademoiselle», dijo Poirot con suavidad. «En el asesinato no existe la nada». Tragó saliva. «Fue justo». Antes de que Lady Isobel diera su brindis, miró a alguien, directamente, y su tono cambió. ¿A quién miró? Crowthorne miró a su alrededor, reticente. «Geoffrey, el abogado».
Todas las miradas se posaron en Rains. Arqueó una ceja con voz suave y serena. Puede que me haya mirado. No lo sabría. No la estuve observando todo el tiempo. No pareció sorprenderle sus palabras, observó Poirot. Cuando brindó por la verdad sea cual sea su forma, Rains esbozó una leve sonrisa forzada. Lady Isobel siempre fue teatral. No me pareció inusual. Dijo Poirot. Verónica se levantó con el rostro enrojecido pero sereno. Estás perdiendo el tiempo, espetó. Mamá fue envenenada, ¿verdad? Entonces debió estar en el vino. Todos bebimos la misma botella. Elliot, díselo. Su hermano la miró con expresión inescrutable. Sí, pero el suyo fue el último en servirse. Quizás alguien lo manipuló. ¿Pero quién? Preguntó. ¿Quién haría algo así? Poirot levantó la mano. No especulemos a lo loco, señora. En lugar de eso, examinemos los hechos. En ese momento el reloj del pasillo dio la media hora. Poirot señaló hacia el estudio más pequeño contiguo al comedor. Si les parece bien, empezaré con la señorita Langston Blythe. Los demás pueden esperar en el salón. No se alejen. Mientras los demás salían, Poirot condujo a Verónica al estudio. Hastings permaneció en el comedor, asegurándose en silencio de que no se tocara nada. Poirot señaló una silla. Verónica permaneció sentada rígida, con los ojos aún enrojecidos. «Dígame, señora», empezó. «¿Su madre estaba ansiosa últimamente?» «Asustada, quizás». «No lo admitía», dijo Verónica tras una pausa. «Pero sí, había estado nerviosa. La semana pasada la encontré llorando. Dijo que era por papá, que lo extrañaba. Pero creo que era algo más. ¿Ella confió en ti?» «No directamente. Pero le dijo a Geoffrey Rains que quería revisar su testamento. Urgentemente». Poirot arqueó ligeramente las cejas. «¿Dijo por qué?» «Dijo que había descubierto algo. Sobre alguien. Dijo que todo se había construido sobre mentiras». Poirot se inclinó hacia adelante. «¿Nombró a ese alguien?» «No», susurró Verónica. «Pero anteayer me hizo una pregunta extraña», dijo. «Si descubrieras que la persona en la que más confiabas te ha traicionado, ¿qué harías?» Poirot asintió lentamente. «Merci, madame». Se puso de pie y le ofreció la mano con la cortesía de antaño. «Ahora hablaré con tu hermano». Verónica se fue y Elliot entró momentos después, más reacio. «Supongo que soy el siguiente en la Inquisición», murmuró. Poirot no sonrió. «Señor, ¿cuándo fue la última vez que habló con su madre en privado?» «Ayer por la tarde». «Tuvimos una pequeña discusión, la verdad». «¿Sobre qué?» «Dijo que me faltaba ambición, que la finca se arruinaría conmigo al mando. El típico drama familiar». «¿Parecía estar enferma entonces?» «No, estaba tan feroz como siempre. Ni rastro de debilidad». «¿Habló de cambiar su testamento?» Elliot lo miró fijamente. «Sí, no pedí detalles. ¿No te gustó la idea?» «No necesito el dinero, señor Poirot. Tengo mi propio negocio. Bueno, un negocio en quiebra, pero no ando husmeando herencias». Poirot lo observó en silencio durante un instante. «Muy bien, señor. Eso es todo por ahora». Cuando Elliot se fue, Hastings asomó la cabeza. «Poirot, el inspector local viene de camino. Pero hay algo más. Querrá ver esto». Acompañó a Poirot de vuelta a la mesa del comedor. Poirot se agachó, mientras Hastings señalaba bajo el mantel donde había estado sentada Lady Isobel. Un pequeño frasco transparente estaba escondido bajo el borde de la pata de la silla, casi invisible a menos que uno supiera dónde mirar. Poirot lo sacó con una mano enguantada. Vacío. «Ah», murmuró con los ojos brillantes. «Listo. Empezamos a ver la forma del crimen». «El crimen». Pensó que no había existido hasta ahora, y ya estaba proyectando sombras más largas de lo esperado. Poirot examinó el frasco con delicadeza, sosteniéndolo entre el pulgar y el índice, con la misma expresión con la que se da vuelta a una gema rara y peligrosa.
Era delgado, de cristal, con un ligero matiz ámbar en el cuello. Una obra de farmacia, no una bagatela casera. Faltaba el tapón, y el interior relucía con el residuo de un líquido transparente. Apenas quedaba una gota. Hastings se inclinó. «Veneno, ¿no crees?» Poirot asintió levemente, casi con certeza. «Y vea, amigo mío, la ubicación. No se descartó con prisa. No se rompió ni se tiró a un lado, sino que se guardó, intencionalmente, pero de forma imperfecta. Alguien quería ocultarlo, pero no perderlo irremediablemente. ¿Pudo haber sido en el vino?» Poirot frunció el ceño. De ser así, la dosis fue lo suficientemente precisa como para matar solo a Lady Isobel. Pero ¿cómo se la administraron en su copa? El vino se sirvió a la vista de todos. No había posibilidad de manipular la mesa, a menos que... Se dio la vuelta y regresó lentamente al comedor, recorriendo con la mirada las copas de cristal que aún estaban colocadas delante de cada plato. La copa de Lady Isobel era notablemente diferente, un poco más pesada. Poirot la levantó y la olió. No dijo nada durante un rato, luego asintió. «Hay un rastro de almendras, muy tenue». Hastings inhaló con cautela. «¿Cianuro? Posiblemente, pero no creo que esta fuera la copa original». «No, alguien la cambió». Hastings parecía atónito. «¿Intercambiado?» «En plena cena». «¿Pero cómo?» Poirot se volvió hacia uno de los lacayos, que permanecía rígido en el otro extremo de la habitación, con guantes blancos todavía doblados tras la espalda. «Tú. ¿Tu nombre, por favor?» «Dawson, señor. ¿Serviste la mesa esta noche?» «Sí, señor». «Dime, ¿las copas de vino se limpiaron y se volvieron a colocar en su sitio después del plato principal?» Dawson dudó. «No, señor. Solo los platos de postre. Los vasos se quedaron como estaban». Poirot asintió como si esto confirmara una sospecha. ¿Y se permitía a alguien salir de la sala entre el plato principal y el brindis? «Creo que el señor Rains salió brevemente, justo después de que se retiraran los platos». «En efecto», murmuró Poirot. «¿Y regresó antes o después de servir el vino?» «Justo antes, señor». Poirot despidió al lacayo con un discreto asentimiento. Hastings se inclinó de nuevo. «¿Crees que Rains?» «Creo que es posible que volviera con otra copa, una ya envenenada. Con la confusión del postre y el vino, un truco de magia bien hecho podría pasar desapercibido, sobre todo si se supiera con precisión dónde se sentaría Lady Isobel. Pero ¿por qué no simplemente envenenar la botella?» Poirot se encogió levemente de hombros, para limitar el riesgo. Matar solo a uno. Esto no fue un asesinato indiscriminado. Fue un mensaje personal, deliberado y preciso. Llamaron a la puerta. Wallace entró seguido de un hombre alto y anguloso con quevedos y un bolso de cuero. El doctor Havers. «Ah», dijo Poirot. «Doctor, necesitamos su experiencia». Havers se arrodilló junto al cuerpo, consciente ya de que la vida se había extinguido hacía tiempo. Examinó las yemas de los dedos, la boca, las pupilas, y finalmente asintió con tristeza. Los síntomas son compatibles con cianuro o una toxina similar de acción rápida. Necesitaré realizar una autopsia completa para estar seguro, pero no fue una muerte natural. Poirot le entregó el frasco. «¿Reconoces esto?» Havers lo observó. Ciertamente podría haber contenido un compuesto tóxico. Es difícil saberlo sin un análisis de laboratorio. Pero sí, esto sería suficiente para administrar una dosis letal a una sola persona. Gracias, doctor». Havers se marchó con el cuerpo y el vial, prometiendo resultados tan pronto como la ciencia lo permitiera. Poirot se volvió hacia Hastings con renovada concentración. «Ahora, amigo, debemos continuar con las entrevistas. Rains es el siguiente. Sus movimientos requieren atención». Encontraron a Geoffrey Rains en la sala, sentado en un sillón con una bebida en la mano, mirando fijamente al fuego, como si esperara que algo comenzara. «O terminara, señor Rains», dijo Poirot con suavidad. «Un momento, por favor».
El abogado se levantó y lo siguió hasta el estudio con el aire de un hombre que se había estado preparando para ese momento. Poirot señaló la silla frente a la suya. «Hablemos claro, señor. ¿Salió usted del comedor antes del brindis?» «Sí», dijo Rains con voz serena. «Para atender una llamada. Un cliente en Londres, urgente. Estuviste ausente solo 4 minutos. Sin embargo, en ese tiempo, la copa de vino de Lady Isobel fue cambiada por otra». Rains ni siquiera parpadeó. «¿Me estás acusando?» «Estoy observando los hechos». Regresó, volvió a su asiento, y momentos después Lady Isobel bebió de un vaso que parece estar envenenado. ¿Manipuló usted los vasos? No. ¿Viste a alguien más salir de la habitación durante tu ausencia? Nadie. ¿Fuiste el abogado de Lady Isobel durante muchos años? Desde la muerte de su marido, sí. Ella le preguntó recientemente sobre modificar su testamento. Rains hizo una breve pausa. Sí. ¿Desheredar a alguien? De nuevo la pausa. No lo dijo directamente. ¿Pero lo sospechabas? No especulo. Mi función es ejecutar sus deseos. La mirada de Poirot era firme. Y cumplió esos deseos. ¿Se redactó un nuevo testamento? Rains dio un sorbo a su bebida antes de responder. Lo firmó ayer por la mañana. Tenía que presentarlo mañana. Poirot se irguió. Entonces ese documento es vital. ¿Puedo verlo? Rains dudó. Está en mi maletín. En la biblioteca. Venga, dijo Poirot. Vamos a recuperarlo. Regresaron a la biblioteca. Una biblioteca oscura, con paneles de madera y repleta de gruesos estantes llenos de libros legales e históricos. Rains se acercó a un escritorio cerca de la ventana y abrió su maletín. Luego se detuvo. Miró fijamente el interior vacío. Poirot entrecerró los ojos. ¿Falta algo? El testamento, dijo Rains en voz baja. Ya no está. ¿Desaparecido? Lo puse aquí yo mismo después de que ella lo firmara. Estaba cerrado con llave. Poirot dio un paso adelante y examinó el maletín. No hay señales de entrada forzada. Alguien tenía acceso. Una llave. Se giró y su voz sonó baja y sombría. Ahora no se trata solo de un asesinato, Hastings. Se trata de una supresión. Alguien no quería que Lady Isobel muriera, solo que querían que lo que ella eligió en sus últimos días se deshiciera. Se volvió hacia Rains. ¿Quién se beneficia si su último testamento desaparece? Rains permaneció en silencio durante un largo momento. Todos los que creían que les habían dejado algo, hasta ayer. Poirot miró a Hastings a los ojos. «Y esa», dijo en voz baja, «puede ser una lista muy larga». Poirot se quedó frente al maletín abierto, con las manos cuidadosamente entrelazadas a la espalda, mientras el silencio a su alrededor se cerraba como una soga. La ausencia del testamento no era menos significativa que una confesión susurrada en una habitación cerrada. Cambió la naturaleza del crimen. O mejor dicho, profundizó su propósito, un asesinato, dijo en voz baja más dirigido a la sala que a Hastings o Rains. A menudo es solo el primer acto de un teatro mayor, pero aquí, amigo, vemos ya el segundo acto en desarrollo. Ocultación, manipulación, sabotaje. Hastings se aclaró la garganta. Si el testamento se firmó ayer y ahora ha desaparecido, ¿alguien aquí sabía de su contenido? Rains cerró el maletín lentamente. Lady Isobel fue inusualmente reservada con esta revisión. Me pidió discreción. Solo conozco los detalles generales. ¿Cuáles eran? Preguntó Poirot. Tenía la intención de destituir a su hijo Elliot como heredero principal de la herencia. En su lugar, él recibiría un modesto fondo fiduciario. La mayor parte de la herencia quedaría bajo el control de una fundación filantrópica presidida por Verónica. Hastings arqueó las cejas. Es bastante drástico, ¿verdad? ¿Aislar a tu propio hijo de esa manera? Tenía sus razones, dijo Rains rotundamente, aunque nunca me las explicó. Los ojos de Poirot brillaron. ¿Lo sabía Elliot? Dudo que se lo dijera directamente.
pero quizá él lo sospechara. Sus conversaciones últimamente se habían vuelto acaloradas y Verónica parecía sorprendida al enterarse de los detalles y algo abrumada. Pidió revisar los documentos, pero no insistió. Poirot asintió, y aún así, el testamento ha desaparecido. Alguien lo registró. Alguien abrió su maletín cerrado y alguien tuvo la oportunidad y el motivo. Me pregunto, señor Rains, ¿existen duplicados? No, el original estaba sin firmar hasta ayer. No hay copias. Entonces, el único rastro de sus últimos deseos ahora reside en la memoria y solo en la tuya. Regresaron al salón donde se habían reunido los demás invitados. El ambiente era sombrío y tenso. Elliot estaba de pie junto a la repisa de la chimenea, con los brazos cruzados y un vaso de brandy intacto en la mano. Verónica estaba sentada en uno de los sillones, con las piernas cruzadas y los dedos tamborileando contra el borde de su copa. Poirot se dirigió a todos ellos con un tono autoritario y sereno. Señoras y señores, debo informarles que el testamento revisado de Lady Isobel ha desaparecido de la carpeta del abogado. Esto ocurrió durante la cena o en la confusión que siguió a su muerte. Nadie habló por un momento. Entonces la voz de Elliot rompió el silencio, baja y uniforme. ¡Qué conveniente! Modifica su testamento para desheredarme. Luego muere repentinamente, y ahora nadie puede probarlo. Verónica se giró bruscamente. ¿Estás sugiriendo que lo tomé? Digo que te beneficia más que a nadie. No es una sugerencia. Es simple aritmética. Poirot levantó la mano. Basta. Señor Langston, le contó su madre sobre el cambio en el testamento. Lo insinuó. Dijo que no merecía el apellido Langston, que estaba desperdiciando la herencia. Últimamente estaba cada vez más errática, dramática. ¿Y usted hizo algún intento de hacerle cambiar de opinión? Claro que sí, dijo Elliot. Intenté razonar con ella. Le recordé todo lo que había sacrificado, pero no me escuchó. Estaba obsesionada con el control. Incluso en la muerte. ¿Te levantaste de la mesa en algún momento? No. Estuve allí todo el tiempo. Poirot se volvió hacia Verónica. ¿Y usted, señora? Ella enderezó la espalda. No me moví de mi asiento. Poirot caminaba lentamente con las manos aún a la espalda. Consideremos algo juntos. Sabemos que el testamento se firmó ayer, que se guardó en el maletín de Rains. Ese maletín se dejó en la biblioteca. Ahora bien, solo 3 personas salieron del comedor antes de que se descubriera el cuerpo. Rains, quien afirmó atender una llamada telefónica. Dawson, quien entró brevemente en la biblioteca para recuperar un abridor de vino extraviado. Me olvidé de eso, dijo Verónica de repente. Dawson llegó justo antes del postre. Llevaba una bandeja y murmuraba sobre la plata que faltaba. Poirot asintió. ¿Y la tercera persona? Que era la propia Lady Isobel. Una pausa. Elliot se quedó mirando. Mamá salió de la habitación. Menos de un minuto. Quizás nadie se dio cuenta. Pero Hastings sí, ¿no es cierto, amigo? Hastings parpadeó. Ah, sí, justo antes del brindis. Salió. Pensé que había ido a hablar con Wallace. Poirot juntó las manos. Y ahora imagínese. Ha firmado un testamento que lo cambia todo, pero no está segura de poder confiar ni siquiera en el abogado. Decide llevarse el documento ella misma. Quizá para ocultarlo, quizá para destruirlo. Pero nunca tiene la oportunidad. Verónica frunció el ceño. ¿Pero por qué brindaría por la verdad si ocultaba algo? Porque, dijo Poirot con suavidad, tenía miedo, no de las consecuencias, sino de alguien presente, alguien que sospechaba, conocía sus intenciones y podría actuar para detenerla. Se oyó un roce de seda. Serena Crowthorne se levantó lentamente de su asiento. Disculpe, dijo con voz débil, pero creo que podría añadir algo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. No iba a decir nada porque me parecía melodramático, pero estuve en el pasillo, un momento antes de cenar. Había ido a hacer una llamada al estudio.
y vi a Elliot discutiendo con su madre, muy acaloradamente. Ella dijo algo así como, «Te arrepentirás de haberme amenazado». Y él dijo, «No te arrepentirás de haberme provocado». No quería interferir, así que me aparté antes de que me vieran. Elliot la miró incrédulo. «Es ridículo. Nunca dije nada parecido». Poirot ladeó la cabeza. «¿Pero admite que hubo una discusión?» «Sí, pero fue ella quien me atacó. Me acusó de no estar en forma. Me llamó un fracaso. Dijo que tenía la intención de revocar tu herencia». Elliot dudó. Lo insinuó. «Sí». Poirot se volvió hacia los demás. «Verán, señores damas, lo que surge no es un motivo de asesinato, sino varios. El testamento generó un aluvión de consecuencias, y alguien, conociendo su contenido, actuó rápidamente para borrarlo. Pero esa persona también debía saber dónde se guardaba, lo que significa...» Se volvió hacia Rains. ¿Quién más sabía del maletín? Rains parecía cauteloso. «Supongo que solo Lady Isobel y yo». Insistió en que lo guardara, pero me permitió dejarlo en la biblioteca mientras cenábamos. La voz de Poirot bajó. «Entonces, a menos que ella misma lo haya retirado, lo cual no es imposible, nos queda un hecho. Alguien más accedió a esa caja, y esa misma persona también pudo haber colocado la copa de vino envenenada». Verónica se puso de pie, temblando ligeramente. «¿Estás diciendo que la misma persona hizo ambas cosas?» Poirot asintió levemente. «Eso es lo que debemos determinar a continuación. Porque este crimen, como ven, no fue impulsivo. Fue planeado, un acto deliberado, camuflado en el ambiente de una cena formal». Hizo una pausa y dejó que sus palabras se asentaran como polvo sobre madera pulida. «Y esos, amigos míos, son los crímenes que siempre dejan las huellas más reveladoras». La habitación se había sumido en ese silencio que no da la impresión de calma, sino de tensión contenida bajo la superficie. Poirot se acercó a la chimenea y echó un vistazo rápido a las brasas moribundas antes de volverse para encarar al círculo de sospechosos. Había una razón por la que los había mantenido a todos juntos. La separación permitiría a los culpables reorganizarse, ajustar sus mentiras. Pero reunidos allí, uno al lado del otro, anotando cada palabra y midiendo cada mirada, este era el escenario donde la debilidad humana se revelaba con mayor certeza. «Consideremos por un momento», dijo Poirot en voz baja, «la psicología del acto». Verónica frunció el ceño. «¿Te refieres al asesinato?» «Exactitud. Este no fue el acto de un loco, ni de alguien desesperado en el ardor de la pasión. Fue un acto sereno, preparado, oportuno. Eso nos dice que el asesino temía algo, no solo la ira de Lady Isobel, sino su influencia, su decisión. El crimen no fue silenciar sus palabras, sino anular su poder». Rains se cruzó de brazos. «¿Y todavía crees que la eliminación del testamento está relacionada con el asesinato?» Poirot asintió levemente. «No está simplemente ligado, es integral. Nadie comete un asesinato tan audaz sin asegurar el resultado». Elliot se removió inquieto. «Pero ¿cómo sabemos que no retiró el testamento ella misma, como dijiste antes?» «Dijiste que se levantó de la mesa». «Sí», reconoció Poirot. «Pero si Lady Isobel retiró el testamento para ocultarlo o destruirlo, no lo logró. No tuvo oportunidad de salir del lugar antes de morir. Y un registro no ha revelado rastro alguno en sus habitaciones, el estudio ni la caja fuerte, a menos que lo incinerara, y dudo que se arriesgara a quemar algo tan valioso en la noche de una cena formal. En ese caso alguien lo retiró». Hastings, apoyado en una estantería, añadió, «y alguien que sabía exactamente dónde buscar». Poirot se volvió hacia Geoffrey Rains una vez más. «Señor Rains, ¿le mencionó a alguien más la ubicación del testamento, accidentalmente, durante la conversación?» «No», dijo Rains de inmediato, pero luego dudó. «Aunque ayer, después de firmarlo, recibí una llamada de Serena».
Todas las cabezas se volvieron hacia la señorita Crowthorne, que parecía sorprendida, pero serena. «No fue nada», dijo rápidamente. «Simplemente pregunté si Lady Isobel había cumplido con los cambios que insinuó. Me dijo hace semanas que estaba considerando modificar el testamento. Entonces, ¿usted y Lady Isobel eran muy cercanas?», preguntó Poirot. «No diría que cercana, pero le gustaba hablar conmigo. Supongo que le resultaba refrescante hablar con alguien cuyo sustento depende de observar la naturaleza humana. Dices que insinuó que cambiaría el testamento. ¿Te dijo por qué?». «Dijo que se había equivocado mucho con alguien y que había hecho las paces». Los ojos de Poirot brillaron. «Muy interesante. Y dígame, mademoiselle, ¿por qué quería saber si se habían hecho los cambios?». Serena dudó, luego sonrió con ironía, porque estaba escribiendo una novela sobre ella. Un personaje inspirado en ella. Quería saber si había tenido el valor de llevar a cabo su amenaza. Para mayor precisión, Poirot estudió su rostro un momento más y luego se giró bruscamente. «No, hay algo más». Se dirigió al aparador, donde estaba dispuesto el servicio de café de plata. La mayoría de las tazas estaban intactas. Solo una mostraba señales de uso, la que Lady Isobel había apartado durante el postre. Poirot la levantó y examinó el borde. Inhaló y su bigote se contrajo. Café. Rico. Dulce. Pero no solo café. Se giró hacia Wallace, que permanecía en silencio en un rincón. «¿Tú preparaste esto?». «Sí, señor». «¿Alguien te ayudó?». «No, señor. Pero el señor Elliot le trajo la taza a su madre cuando ella rechazó el postre». Elliot se tensó. No quería nada pesado. «Le ofrecí café». «Dijo que sí, lo traje». Poirot ladeó la cabeza. «¿Y lo probó?». «No, ¿por qué lo haría?». Poirot giró la taza en su mano. «Porque, mi querido señor, el aroma ha cambiado ligeramente. Hay un rastro de almendra, demasiado tenue para el vino de postre, y el frasco que descubrimos era demasiado pequeño para 2 bebidas. Cada vez es más probable que el veneno no se administrara en el vino, sino en el café». Hastings exhaló lentamente. «¿Entonces el vaso era una pista falsa? Quizás. O quizás un cómplice intentó crear confusión. Pero si el veneno estaba en el café, entonces solo una persona tocó la taza, después de que saliera de la bandeja de Wallace». La expresión de Elliot se ensombreció. «¿Crees que envenené a mi propia madre?». «Que la maté durante una cena en la que estaba sentado a 1 metro de distancia». El tono de Poirot se mantuvo amable, casi compasivo. «Creo, señor, que quien sirve suele controlar la oportunidad. En cuanto ella rechazó el postre, usted le ofreció algo más fácil. Se lo llevó usted mismo. Fue un momento de intimidad en una sala llena de gente. Tenía razón, conocimiento y motivos. ¿Estás loco?». «No», dijo Poirot en voz baja, «solo observador. Y la naturaleza humana rara vez cambia. La gente no actúa cuando está más enfadada, sino cuando tiene más miedo. Temía su decisión, temía su poder para arrebatártelo todo, y por eso actuaste con elegancia y discreción antes de que ella pudiera consumar su venganza». Elliot miró a Rains y luego a su hermana. Por un instante, la sala contuvo la respiración, pero Verónica solo susurró. «¿Es verdad?». No respondió. En cambio, su mirada se desvió de nuevo hacia Serena Crowthorne. Poirot captó la mirada. «Ah, y ahí está, el hilo final». No estaba solo. A Serena se le cortó la respiración. «¿Qué dices?». Poirot se volvió hacia ella. Preguntó por el testamento. Confirmó que había sido modificado. Animó a Lady Isobel a seguir adelante y luego alertó a Elliot. Quizás no directamente. Quizás por insinuación. «Pero usted provocó el incendio, mademoiselle». Y Elliot encendió la cerilla. Ella negó con la cabeza. «No, no lo hice». Poirot levantó la mano. «Las palabras importan, señorita Crowthorne. Se enorgullece de comprenderlas. No necesita verter veneno para sentirse culpable». Elliot dio medio paso hacia la puerta. Hastings ya lo estaba bloqueando. Poirot se cruzó de brazos.
Solo queda una pregunta. ¿Lo planearon juntos? La voz de Elliot era baja, casi derrotada. No, no lo sabía. Solo me dio la razón. Poirot asintió una vez. ¿Y qué le dijo su madre en esa última conversación que le hizo estar seguro de que quería desheredarlo? Elliot apretó la mandíbula. Dijo que el legado del apellido Langston ya no era mío, que pertenecía a alguien con visión, no a un fracaso. Miró a su hermana. Pensé que se refería a ella. No me di cuenta, hasta esta noche, de que quizá no se refería a nadie. Poirot cerró los ojos por un momento. Ah, tanto daño por palabras que nunca se aclaran, y poco a poco se iba formando la imagen del crimen. No solo el asesinato del cuerpo, sino del futuro que nunca tuvo tiempo de llegar. El aire en el salón se había vuelto casi sofocante. El crepitar de la chimenea sonaba ahora anormalmente fuerte, como si toda la casa estuviera escuchando. Las últimas palabras de Elliot flotaban en la habitación como humo, informes persistentes, imposibles de comprender. Poirot no dijo nada durante un largo instante. Su mirada, serena pero impasible, iba de Elliot a Serena, observándolos con el paciente escrutinio de quien se ha pasado la vida entendiendo lo que la gente decía sin hablar. Luego habló, lentamente y con precisión. Hay culpa, Monsieur Langston, en el acto, pero también hay culpa en la semilla de ese acto. La sugestión, la presión, la lentitud con la que se expresan las palabras que dan permiso a un hombre desesperado. Puede que la señorita Crowthorne no haya vertido el veneno, no, pero distaba mucho de ser inocente en esto. La voz de Serena había perdido toda su frescura anterior. Te equivocas. No pretendía que pasara nada. Pensé que lo inquietaría, que lo presionaría tal vez. Pero esto no. Poirot se volvió hacia ella. ¿Y qué le dijo exactamente, mademoiselle? Le dije que Lady Isobel planeaba un cambio, que estaba considerando eliminarlo por completo, que quizás era hora de que dejara de depender de privilegios. Ah, una lección de humildad quizás. No sabía que lo tomaría como una amenaza, pero el momento no es casualidad. Lo llamaste a tu piso la noche antes de la cena, ¿verdad? Ella pareció sobresaltada. ¿Cómo? Poirot arqueó una ceja. Usted escribe su vida en su ficción, mademoiselle, pero deja rastros de su ficción en su vida. El ama de llaves de su edificio confirmó que su invitado llegó tarde y se fue furioso. Usted habló de Lady Isobel. Aquí reveló más de lo que admitió. Le entregó la llave de su propia perdición, vestida con la vestidura de la perspicacia. Serena cerró los ojos. Pensé que le estaba dando la oportunidad de prepararse, de defenderse. El tono de Poirot era suave pero implacable. En cambio, lo armó con miedo. Y un hombre temeroso y demasiado orgulloso hará cualquier cosa para recuperar el control. Incluso asesinar. Elliot se había alejado de todos, mirando fijamente la oscuridad fuera de la ventana. No quise matarla, murmuró. Poirot dio un paso al frente. Quizás solo pretendía asustarla. ¿Asustarla? ¿Obligarla a cambiar de opinión? Elliot asintió lentamente. Solo quería detenerla. Pensé que si se asustaba, si veía lo que podía pasar, lo pensaría 2 veces. ¿Y la dosis? No lo medí. Era de una botella que encontré en el cobertizo del jardinero. Cianuro, usado para controlar plagas. Lo diluí, pensé que solo la enfermaría. Poirot negó con la cabeza con gravedad. Esta es la falacia de quienes manipulan la muerte, señor. No regatea, no se deja engañar. Ataca Hastings, que hasta ese momento había permanecido en silencio, murmuró. Eso todavía no explica la falta del testamento. Poirot se giró bruscamente y sus ojos se entrecerraron nuevamente con ese brillo peculiar. No, no lo hace. Cruzó la sala una vez más hacia Geoffrey Rains, quien había vuelto a sentarse con expresión ilegible. Señor Rains, dijo Poirot con calma, usted declaró antes que solo usted sabía dónde se guardaba el testamento.
que solo Lady Isobel y usted tenían acceso al maletín. Pero he descubierto algo curioso, algo bastante pequeño pero importante. Rains levantó la vista, cauteloso. Continúa. Wallace, el mayordomo, me dice que más temprano hoy usted y él hablaron sobre los preparativos para esta noche. Pidió que la biblioteca se mantuviera abierta, ¿verdad? Sí, para poder dejar los documentos allí antes de la cena. Y sin embargo, continuó Poirot, cuando le pregunté a Wallace si había visto a alguien más entrar en la biblioteca entre el comienzo de la cena y el momento del desmayo de Lady Isobel, dudó y luego dijo que sí. Alguien sí. Todos miraron a Wallace, que estaba de pie en silencio en el fondo. Fue después del postre, dijo. La señorita Verónica preguntó si podía traer una carta del mostrador. No me importó. Todas las cabezas se giraron. Verónica entreabrió la boca sorprendida, pero su voz sonó firme. Entré, pero solo un momento. Recordé una carta que había dejado en la mesita de noche. No era importante. La mirada de Poirot era amable pero implacable. Señorita, ¿puedo preguntarle por qué no lo mencionó antes? No pensé que importara, pero es muy importante, porque el testamento estaba en esa habitación, y tú eras de los pocos que se beneficiaban de su supervivencia o destrucción. Ella lo miró fijamente a los ojos. No lo tomé, lo juro. Poirot la miró durante un largo momento y luego se volvió hacia Rains. Pero alguien lo hizo. Y nos queda una posibilidad, que quien redactó el testamento no lo hizo para proteger un legado, sino para preservar el pasado. Las lluvias se quedaron muy quietas. Usted, señor, dijo Poirot en voz baja, sabía lo que decía el Nuevo Testamento. Usted lo redactó. Sabía que trastocaría el patrimonio, alteraría el flujo de dinero, despojaría de poder a Elliot. Y a usted mismo. Es absurdo, espetó Rains. No me beneficia en nada esto. Te beneficias de la estabilidad. Te beneficias de ser el único asesor de confianza de una familia poderosa. Si los bienes de Lady Isobel se transfirieran a un fideicomiso controlado por su hija, ¿dónde te dejaría eso? Respondiendo ante una nueva generación. Quizás obsoleto. Rains se levantó de golpe y su calma se desvaneció. No tienes pruebas, ¿no? La voz de Poirot era tranquila. Entonces dígame, ¿por qué se encontró la llave de su maletín detrás del reloj de la repisa de la biblioteca? El abogado se quedó paralizado. Poirot metió la mano en el bolsillo y sacó la pequeña llave de latón. La encontré mientras Hastings y yo buscábamos el testamento desaparecido. Lo habían dejado fuera de la vista, cuidadosamente escondido. Como si alguien hubiera pensado, me llevaré el documento, pero debo devolver la llave antes de que se note su ausencia. Rains no dijo nada, pero su rostro antes ilegible palideció. Creo, dijo Poirot, que usted retiró el testamento antes de que comenzara la cena. Abrió la caja sin que nadie lo viera. Se llevó el testamento y escondió la llave para poder recuperarla más tarde. Nunca quiso que Lady Isobel muriera, pero cuando murió, comprendió que había llegado su momento. Quemó el testamento, y así el antiguo sigue vigente. Verónica habló en voz baja. ¿Quieres decir que todavía le dejó todo a Elliot? Rains no respondió. No tenía por qué hacerlo. Poirot dejó escapar un largo suspiro. Un crimen superpuesto a otro. Uno de miedo y otro de preservación. Cada uno a su manera. Una traición. Y el fuego, que ya no era más que un destello, proyectaba largas sombras contra las paredes revestidas con paneles. Sombras, tal vez, de lo que podría haber sido si la verdad no hubiera sido sofocada por las manos de quienes más la temían. El silencio tras la acusación final de Poirot no era el que emanaba de la incertidumbre, sino el silencio de la comprensión colectiva. Las piezas habían encajado, no con dramatismo, sino con una lógica terrible e irrefutable. Geoffrey Rains permaneció inmóvil, como si al negarse a hablar pudiera deshacer de algún modo lo revelado. Pero la negación había perdido su fuerza. La verdad, una vez expresada,
flotaba en el aire. Poirot se alejó del hogar con la llave aún en su mano. «Hay 2 crímenes», dijo en voz baja. «Y no son iguales, pero están entrelazados. Uno quitó una vida. El otro intentó reescribir el significado de esa vida. Ambos fueron actos de miedo». Verónica se volvió hacia Rains con voz temblorosa. «¿Lo destruiste?» «Quemaste el testamento de mi madre». Rains exhaló lentamente, un sonido seco, casi quebradizo. «Lo tuve presente durante la cena. No lo había planeado. Al principio. Pero después de que se desmayara, me di cuenta de lo que pasaría. Sabía que Elliot sería el primer sospechoso. Es impulsivo y orgulloso. Sabía que hablarías en su contra». Él la miró entonces con una mezcla de algo que podría haber sido arrepentimiento o resentimiento. «Ella lo cambió todo de la noche a la mañana. Tras años de confiar en mí, te lo entregó todo a ti, a una hija que rara vez me visitaba y que consideraba el apellido familiar algo ornamental. No confiaba en que mantuvieras intacta la herencia». Verónica parpadeó atónita. «No tenías derecho a decidir eso». «Tenía una obligación», dijo Rains, «con el legado de tu padre, con la continuidad. Ese testamento habría desmembrado el patrimonio de Langston. Lo habría entregado a burócratas, organizaciones benéficas y vagos planes filantrópicos». Poirot lo interrumpió suavemente. «Y, sin embargo, olvida que el testamento de Lady Isobel no fue un capricho. Fue la culminación de su propio razonamiento, de su propia conciencia. Usted presumió saber mejor que ella qué hacer con la obra de su vida. Eso, señor, no es lealtad, es arrogancia». Rains se sentó con los hombros hundidos. «No la maté. Lo juro, le creo», dijo Poirot. «Pero al decidir destruir el testamento, se alineó con las consecuencias del asesinato. Se benefició de ello y protegió su resultado». El fuego casi se había extinguido, dejando la habitación en penumbra, con sombras largas e inciertas. Elliot se sentó aparte en silencio. No había hablado desde su última admisión. Miraba al suelo como si algo allí pudiera ofrecerle la absolución. Verónica se apartó de él, abrazándose como si el frío se le hubiera metido de repente en los huesos. Poirot se acercó a la ventana, de espaldas a la habitación. Su voz al volver a hablar era casi reflexiva. «En todo crimen hay un momento, no siempre antes del acto, pero a veces justo después, en que el perpetrador se da cuenta de lo que ha hecho y desea, en silencio, poder retractarse. Pero en la vida no hay borradores, solo consecuencias. Esta noche hemos visto el resultado de decisiones tomadas en privado, de conversaciones a medias, de verdades ocultas en nombre del orden o del amor». Hastings, que había seguido todo con su habitual seriedad, preguntó: «¿Qué pasa ahora, Poirot? ¿Las autoridades los acusarán a ambos?» Poirot se giró. «No me corresponde a mí decidirlo. Elliot será arrestado, ha confesado, y la evidencia del veneno corroborará su versión. La sustancia del cobertizo del jardinero coincidirá con el compuesto encontrado en la sangre de Lady Isobel. Es muy sencillo. Y Rains podría enfrentar consecuencias legales, sí, pero el castigo mayor ya le corresponde. Ha borrado el último acto de voluntad de una mujer moribunda. Tendrá que vivir con ello». Wallace entró silenciosamente, seguido por el inspector de policía local. Poirot lo saludó con unas breves palabras y le entregó la llave del maletín. Luego se volvió hacia Hastings. «Queda un último deber, mon ami». Pasó junto a los atónitos invitados y entró en el salón, encaminándose al estudio privado de Lady Isobel. Verónica lo siguió vacilante, sin saber si aún era bienvenida, pero Poirot le hizo un gesto amable para que entrara. Dentro del estudio, la habitación estaba tal como Isobel la había dejado, precisa, austera, con muy poco fuera de lugar. Sobre el escritorio reposaba una fotografía con marco de plata de su marido y sus 2 hijos, tomada años atrás en un evento formal. Poirot la estudió un momento. Luego se dirigió a los cajones del escritorio y los abrió con cuidado.
Del cajón del medio sacó un diario encuadernado en cuero. «Tu madre era muy precisa», dijo. «Eso suele pasar con las mujeres que han vivido a la sombra de hombres poderosos. Se vuelven quisquillosas con el control de lo poco que les pertenece». Verónica lo observó mientras abría el diario. «¿Es de ella?» Poirot asintió. «Creo que sí. Y quizá aún nos diga cuáles fueron sus últimos pensamientos». Hojeó las páginas. Muchas eran triviales, algunas notas sobre el personal, las finanzas y las renovaciones del jardín. Luego, aproximadamente una semana antes de la cena, el tono cambió. La escritura se volvió más urgente. Leyó en voz alta lentamente. «Me temo que he estado ciego. Construí una estructura basada en la confianza. Y ahora veo que esa confianza fue infundada. Elliot no defenderá lo que Lionel se esforzó por conseguir. Peor aún, creo que lo derribará por su orgullo. Rains ya no es imparcial. Aconseja en contra de mis deseos. Solo Verónica parece tener algo de la moderación de Lionel, si no de su pasión. Firmaré el Nuevo Testamento. Debo hacerlo. Antes de que pierda el control. No hay más tiempo para vacilaciones». Verónica miró hacia otro lado con los labios apretados. Lo decía en serio. Quería que cambiara. Poirot cerró el libro con cuidado. «No actuó por rencor, mademoiselle. Actuó con lucidez. Esa es la cruel ironía. Su mente nunca estuvo más aguda que cuando tomó la decisión final. No desheredó a un hijo por ira. Reasignó un legado por perspicacia». Verónica se acercó al escritorio y tocó el borde de la fotografía. «Estuve enojada con ella, ¿sabes? Durante años, por siempre contenerse. Pero ahora pienso, quizás simplemente tenía miedo de lo que sucedería cuando ya no estuviera aquí para mantenerlo todo bajo control». Poirot esbozó una leve sonrisa. «Hay pocas cargas más pesadas que la tranquila certeza de que uno debe deshacer lo que ayudó a construir. Tu madre cargó con esa carga. Ahora debes decidir qué hacer con ella». Se dio la vuelta y salió lentamente del estudio, dejando a Verónica sola con la fotografía, el diario y una verdad mucho más dolorosa que cualquier herencia que pudiera compensar. Afuera, el inspector terminaba sus notas. Elliot se paró entre dos agentes, sin oponer resistencia. Rains permaneció sentado, con el rostro indescifrable una vez más. Poirot no se dirigió a ninguno de ellos. Simplemente fue a recoger su sombrero y guantes del perchero cerca de la puerta. Mientras se ajustaba los puños, Hastings se unió a él con expresión pensativa. «Vaya caso, Poirot». «No, amigo». «Una tragedia, de esas que no dejan vencedores, solo consecuencias». Y con esto Poirot salió a la fría noche, con el abrigo bien abrigado y la mente ya volcada, silenciosa y elegantemente, hacia el siguiente misterio que el mundo pudiera ofrecerle. Fuera de Langston Hall, el aire nocturno era fresco y quieto. Una fina niebla había empezado a extenderse por el césped, difuminando los bordes de los setos y enroscándose alrededor de las columnas de piedra de la entrada, como algo sacado de las páginas de un sueño medio olvidado. Poirot se detuvo en el umbral, ajustándose la bufanda con meticuloso cuidado. Hastings, aún asimilando la última oleada de revelaciones, permaneció a su lado mirando hacia atrás a través de las puertas principales entreabiertas. «Tienes razón, amigo», dijo Hastings al fin. «Una tragedia, no un caso, pero hay algo en ello que todavía no me convence». Poirot se volvió lentamente hacia él, con una ceja levantada. «Ah, ¿y qué es esto, amigo? Dígalo en voz alta». «Bueno», dijo Hastings bajando la voz, «Elliot confesó haber administrado el veneno. Pero tú mismo lo dijiste, la dosis fue demasiado precisa. La mató casi al instante, sin dejar rastros en nadie más. No fue algo tosco. Eso no encaja con alguien que simplemente agarró productos químicos de jardinería en un ataque de desesperación». Poirot sonrió levemente, aunque no había ninguna diversión en ello. «Muy bien, Hastings.
Empieza a pensar no como un soldado, sino como un estudioso de la condición humana. Tiene razón. No me cuadra del todo. Se adentraron en la oscuridad, caminando lentamente por el sendero de grava. El crujido bajo sus pies fue el único sonido por un rato. La mente de Poirot ya estaba muy lejos, desandando los pasos que aún no había recorrido del todo. La muerte, murmuró, fue silenciosa, inmediata y eficaz. No es el típico caso de un hijo asustado que solo espera asustar a su madre. Hyde recuerda, dijo que diluyó el cianuro. Sí, y aún así fue fatal, dijo Hastings. Entonces, ¿crees que miente? No. Poirot se detuvo y se giró para mirar la casa, cuyas ventanas brillaban tenuemente. Dijo la verdad tal como la entendía. Creía haberla envenenado. ¿Pero y si alguien más ya lo había hecho? Hastings frunció el ceño. ¿Quieres decir que hubo 2 intentos? Poirot asintió lentamente. Exactitud. Consideremos. El frasco bajo su silla, el tenue aroma a almendras en la copa de vino que ahora creemos que es una distracción. Y luego aparte el café. Pero ¿y si el café tampoco fuera la verdadera fuente del veneno? Pero ella lo bebió y se desplomó. Sí, interrumpió Poirot, pero escuchen atentamente. No bebió el vino. Solo sostuvo la copa, el olor tan leve, y el café servido por Elliot, sí, pero solo lo probé después de su brindis. Ese detalle importa. Se giró y comenzó a caminar de nuevo, ahora más rápido. Levantó su copa. Dijo la verdad. Y entonces, justo antes de beber, su expresión cambió. ¿Lo recuerdas? Sí. Miró a alguien. Pensamos que era Geoffrey Rains. Pero ¿qué pasa si ella vio algo más? Sintió algo más en ese momento. Volvieron a entrar en el vestíbulo. Poirot atravesó rápidamente el salón donde el inspector de policía seguía recogiendo declaraciones. Verónica, a un lado, hablaba con Wallace en tono tranquilo pero decidido. Poirot pasó junto a ellos sin hacer comentarios y se dirigió a la biblioteca, donde los restos del registro aún cubrían la habitación. Papeles ligeramente descolocados y un ligero olor a pergamino quemado flotaba en el aire. La mirada de Poirot se dirigió a la chimenea. Con cuidado se inclinó y metió la mano en la rejilla. El inspector ya había recogido la mayoría de los papeles quemados, pero aún quedaban algunos restos carbonizados. De debajo de la rejilla, sus dedos sacaron algo pequeño, un trozo ennegrecido con los bordes curvados. En él, apenas legible, se veía la esquina de una marca de agua. Langston Trust, copia legal. Lo estudió en silencio y luego se volvió hacia Hastings. Este era el testamento, sin duda. Pero fíjate en cómo ardía. Rápido, completo, pero sin prisa. Esto no lo hizo alguien presa del pánico, sino alguien con un método. Alguien que ya lo había hecho antes. ¿Y quién sería ese? Poirot no respondió. En cambio, regresó al pasillo y solicitó la presencia de Wallace. Sí, Wallace. Has servido a esta casa durante mucho tiempo, ¿verdad? 32 años, señor. Entonces conocías muy bien los hábitos de Lady Isobel. Dime, ¿tomaba algún medicamento? ¿Tenía alguna rutina de salud en particular? Wallace dudó. Solo su tónico para dormir, señor. La doctora Havers se lo recetó hace años. Es inofensivo en realidad. Siempre lo tomaba por la noche después de cenar. Decía que la ayudaba a descansar. La mirada de Poirot se agudizó. ¿Y se lo llevó anoche? Lo pidió justo a la hora del postre. Lo traje en una bandeja y lo dejé justo afuera del comedor. Habría estado ahí cuando llegara el café. Poirot miró a Hastings. «Listo. La pieza que faltaba». Se volvió hacia Wallace. «¿Quién tenía acceso a la bandeja?» «Supongo que cualquiera que pasara por el pasillo. Pero supuse que se lo llevaría ella misma, como siempre». Poirot le dio las gracias y regresó al salón. «Inspector», dijo, «debemos pedirle a la doctora Havers que recupere el vaso de Lady Isobel de anoche, el que usó para su tónico para dormir. Creo que no se encontró entre los demás».
El inspector asintió brevemente y se hizo a un lado para hacer la llamada. Poirot se volvió hacia Verónica. Tu madre no le confiaba a nadie esa parte de su rutina, ¿verdad? No, dijo ella. Era una obsesión. El mismo vaso, el mismo sitio, todas las noches. Yo solía burlarme de ella por eso. Poirot se volvió hacia la habitación. Su voz era tranquila pero firme. Ahora vemos toda la verdad. Lady Isobel no fue envenenada durante la cena, ni con vino ni con café, sino antes del brindis. El veneno estaba en su tónico para dormir, un método que jamás cuestionaría, un vaso del que nadie sospecharía, y quien lo colocó allí conocía sus hábitos a la perfección. Hastings se quedó mirando. ¿Entonces Elliot no la mató? Creía que sí, dijo Poirot. Por eso confesó, pero en realidad, su café envenenado nunca se bebió a tiempo para causarle la muerte. La dosis fatal llegó antes, administrada en lo único en lo que ella confiaba sin pensarlo dos veces. Poirot se volvió lentamente hacia la única persona que no había dicho casi nada durante la investigación y que había permanecido en silencio en los rincones, observando Wallace. El rostro del mayordomo ahora estaba pálido. Yo nunca quise que ella sufriera. Poirot asintió. Díganos, señor. ¿Por qué? Las manos de Wallace temblaban a sus costados. Iba a disolverlo todo. La finca, el personal. La semana pasada me dijo que venderían la casa y despedirían a los sirvientes. Dijo que era hora de modernizar, que todo lo viejo tenía que desaparecer. Entregué mi vida a esta familia. Y así, dijo Poirot, usted se encargó de preservar lo que ella estaba a punto de destruir. Al igual que Rains, actuó no por odio, sino por preservación. Wallace bajó la cabeza. Lo habría hecho. Pase lo que pase. La oí decirle a Verónica. Lo decía en serio. Poirot inclinó levemente la cabeza. Y así, dos creyeron que solo ellos debían decidir el destino del legado de Langston. Uno destruyó su testamento. El otro la destruyó a ella. Se llevaron a Wallace en silencio, sin resistencia. Elliot, ahora consciente de su inocencia en el asesinato, no dijo nada mientras le quitaban las esposas de las muñecas y se las ponían a otro hombre. Y una vez más, las palabras de Poirot habían despojado a la ilusión de certeza, revelando no un solo culpable, sino una casa llena de fracasos entrelazados, todos demasiado lejos para proteger lo que ya estaba perdido. El inspector, tras escuchar la vacilante confesión de Wallace, hizo una seña a sus hombres. El anciano mayordomo no opuso resistencia mientras se lo llevaban, con el rostro demacrado no por el miedo, sino por una especie de alivio cansado, como si llevar la verdad lo hubiera agotado hacía tiempo. La sala pareció exhalar con su partida, pero el silencio que siguió no fue precisamente apacible. Poirot permaneció inmóvil, con las manos cuidadosamente cruzadas a la altura de la espalda y la mirada fija no en la puerta, por la que había desaparecido Wallace, sino en el retrato sobre la chimenea. Lionel Langston, pintado al óleo, mirando severamente a través de la habitación en la rígida grandeza de una era desaparecida. Detrás de él, Verónica se sentó en el borde de un sofá de terciopelo, con la mirada baja y los dedos ligeramente entrelazados en el regazo. Elliot estaba cerca, con los brazos cruzados y la barbilla baja. La confesión que antes lo había condenado ahora pendía flácida, sin rumbo a la luz de la verdad más profunda. Estaba listo para enfrentarme a la cárcel, dijo después de un momento con la voz ronca, porque pensé que me la merecía. Pensé que finalmente había ido demasiado lejos. Poirot se volvió hacia él, con el rostro sereno pero serio. En su mente, usted había cometido la mayor traición. La culpa era real, aunque el acto en sí no fuera el fatal. Eso, mon ami, no es poca cosa. Se creyó un asesino porque el deseo estaba ahí, pero al final solo aportó la sombra, no el golpe. Elliot se sentó pesadamente en una silla cercana. Él lo hizo primero. Wallace,
el pequeño y tranquilo Wallace que nunca levantó la voz en todos los años que lo conocí. Y yo creía que el peligroso era yo. Poirot negó con la cabeza. El peligro, señor, tiene muchas caras, y quizás la más peligrosa de todas sea el hombre que se ha convencido de que su crimen es necesario. Usted temía la pérdida, pero Wallace temía ser borrado. Ese tipo de miedo se encona en silencio. Sus acciones no nacieron de la ira, sino de la desesperación. Una desesperación silenciosa y progresiva que se arraiga con el paso de los años. Al otro lado de la habitación, Rains había permanecido de pie, pero su postura ahora mostraba la sutil inclinación de un hombre que se da cuenta de que su papel no había sido ni de héroe ni de villano, sino algo mucho más turbio. Pensé que estaba preservando su legado, dijo casi para sí mismo. El testamento, su nueva visión, lo habría disuelto todo. No creí que pensara con claridad. Verónica levantó la vista bruscamente. Pensaba con más claridad que cualquiera de nosotros. Tuvo el valor de cambiar de rumbo. Poirot se interpuso entre ellos con un tono más reflexivo que acusador. Ella vio lo que ninguno de ustedes vio, que el tiempo no solo cambia la fortuna, sino también a las personas, que preservar un legado a veces significa permitir que evolucione. Y sin embargo todos aquí intentaron de alguna manera anclarse en el pasado. Ella intentó avanzar y por eso se encontró con la oposición. Hastings se acercó en silencio, con su libreta aún en la mano, aunque olvidada hacía tiempo. Es extraño, Poirot, cómo todos en esta casa se consideraban a sí mismos como personas que actuaban por deber, no por malicia ni por codicia, sino por algo más noble, o al menos se convencían de ello. Sí, respondió Poirot en voz baja, pero esa es la ilusión de la autojustificación. Cada persona involucrada en este asunto creó una historia privada en la que era el guardián de algo preciado. Wallace de la tradición, Rains de la estabilidad, Elliot del orgullo, Serena de la verdad a través de la provocación. Y sin embargo, todas sus acciones distorsionaron precisamente lo que decían proteger. Desde la escalera superior se oyeron unos suaves pasos. Era la doctora Havers, que regresaba tras examinar las pertenencias de Lady Isobel y verificar la hora de su dosis. Le hizo un gesto a Poirot. Confirmado. El residuo del vaso que usó coincide con la sustancia química hallada en su sangre. Cianuro, sin duda, disuelto en su somnífero, suficiente para matar rápidamente. Gracias, doctor. ¿Y el café? Le preguntó Hastings. Limpio, sin rastro de veneno, lo que significa que su teoría es válida, señor Poirot. El acto fatal ocurrió antes de que comenzara la cena. Poirot hizo una leve reverencia en señal de reconocimiento. A menudo ocurre que la verdad, una vez descubierta, parece sencilla, pero el camino hacia ella, Dios mío, nunca es recto. Mientras el inspector terminaba las declaraciones de los invitados y ordenaba discretamente a sus hombres que conservaran las pruebas restantes, Poirot se acercó lentamente al ventanal, contemplando una vez más el jardín envuelto en niebla. Su reflejo flotaba débilmente en el cristal, nítido, preciso, intacto por el desorden que la noche había dejado al descubierto. Verónica se levantó y se reunió con él. Su expresión fue indescifrable por un momento, pero su voz cuando salió fue tranquila y firme. ¿Qué pasará ahora con la finca? Legalmente, dijo Poirot, con el último testamento destruido y el anterior aún vigente, su hermano sigue siendo el heredero principal. Pero sospecho que los tribunales podrían ver con malos ojos los acontecimientos, dado lo poco que la ley evitó el desastre. Se giró para mirar a Elliot, que no se había movido. ¿Crees que es capaz de lograrlo? Eso, respondió Poirot. Ya no es decisión de tu madre, ni mía, solo suya. Verónica suspiró. Pensó que darme el control lo liberaría de las expectativas, de la presión, pero quizá lo habría destruido igualmente. O quizás, dijo Poirot con suavidad,
Ambos podrían haber encontrado su camino. Pero por desgracia, ese futuro ha sido reescrito por otros. Ella asintió lentamente y luego tocó el diario que tenía en las manos, el que habían recuperado del estudio de Isobel. Al menos sus pensamientos no se perdieron. Poirot sonrió levemente. Los pensamientos, mademoiselle, son la única herencia que nadie puede destruir. Se oyó un suave golpe en la puerta y el inspector entró. Hemos terminado por ahora. Detendremos a Wallace y presentaré un informe sobre el papel del señor Rains en la destrucción del testamento. Puede que no enfrente cargos, pero se realizarán investigaciones. Poirot inclinó la cabeza. Como debe ser. El inspector echó una última mirada al salón, ahora en silencio, y se marchó. Poirot se volvió hacia Hastings, cuya expresión seguía pensativa. «Pareces preocupado, mon ami». Hastings se frotó la nuca. Solo pensaba, qué fácil es perder de vista a la gente cuando solo te fijas en el motivo. Elliot, Rains, incluso Serena. Ninguno quería matar, pero aún así rompieron algo esta noche. La mirada de Poirot se suavizó. Sí, Hastings, traicionaron la confianza, y eso, me temo, es una herida que tarda más en sanar que cualquier muerte. Juntos se adentraron de nuevo en la noche. Langstone Hall se alzaba tras ellos, majestuoso, preservado, pero transformado para siempre. El caso estaba cerrado, pero las preguntas que dejó atrás permanecerían, como huellas en la niebla, a la espera de que la luz del amanecer revelara a dónde los había llevado realmente cada una. Para cuando el amanecer extendía sus pálidos dedos sobre las colinas más allá de Langstone Hall, la finca había vuelto a la calma. El largo camino que horas antes se había agitado con la llegada de carruajes, guardias y acusaciones susurradas, ahora yacía en silencio bajo una suave capa de rocío. Las ventanas brillaban tenuemente doradas con los primeros rayos de sol. En algún lugar del interior, los sirvientes se movían en voz baja, intentando restablecer la casa, como si la tragedia pudiera borrarse con ropa blanca y cera. En la sala de estar, Poirot estaba sentado a una mesita con café y tostadas. No comió. Solo removió la taza una vez y luego dejó la cuchara junto al plato. Hastings se unió a él, con los hombros ligeramente encorvados por la larga noche. El cansancio en su rostro no era físico. Era la tensión de saber que la justicia, aunque impartida, había hecho poco por reparar las fracturas emocionales que había descubierto. Quería hacer lo correcto, ¿verdad?, dijo Hastings en voz baja. Lady Isabel intentó arreglar lo que había salido mal. Sí, respondió Poirot sin dudarlo, y al hacerlo, expuso todas las fallas que había en esta familia. Creía que su decisión final traería claridad, quizás incluso paz, pero no previó cuántos temían lo que esa claridad revelaría. Hastings frunció el ceño, observando cómo el polvo flotaba perezosamente bajo un rayo de sol. ¿Crees que Wallace lo planeó durante mucho tiempo? Poirot ladeó la cabeza. No mucho, pero con cuidado. Ese suele ser el tipo de crimen más peligroso. No el nacido de la ira, sino de la deliberación. Tuvo tiempo para pensar, para racionalizar. Así es como se suaviza la culpa en la mente, convenciéndose a uno mismo de que el acto sirve a un bien mayor. ¿Y qué pasa con Rains?, preguntó Hastings. ¿Se le imputarán cargos? Quizás, dijo Poirot. Falsificación, destrucción de un documento legal, obstrucción. Pero esas decisiones son de la corona. Lo importante es que ahora se conoce la verdad. El patrimonio no puede seguir adelante con una mentira. Verónica entró entonces, todavía vestida de azul oscuro, pero ahora serena, con una postura erguida y firme. Llevaba el diario de Lady Isobel en la mano. Sin decir palabra, se sirvió una taza de café y se unió a ellos. «He leído las últimas páginas», dijo. Era más aguda de lo que jamás le había creído. Poirot la miró. ¿Qué dijo? Temía que Elliot no la perdonara, dijo Verónica, pero esperaba que con el tiempo lo comprendiera.
Nunca dejó de amarlo, incluso cuando vio que no era capaz de soportar lo que exigía la herencia. Por eso lo expulsó. No por ira, sino por compasión. Poirot asintió levemente. Siempre es más difícil ser cruel cuando el corazón aún te aflige. Verónica, pensativa, repasó el diario. «Hay una carta», me escribió una. No está en el diario. Estaba en el cajón de abajo. Dijo que ya le había enviado una a Elliot, aunque él nunca mencionó nada. Pero me pidió que protegiera la casa, no como era, sino como podría llegar a ser. Creo que quería que construyéramos algo diferente, no que preserváramos lo que ya había fracasado. Muy sage, murmuró Poirot. Sabía que el legado no eran ladrillos y tierras, sino las personas que lo transmitían, y comprendió que quizá era hora de que esas personas cambiaran. Se oyeron pasos acercándose desde el pasillo. Era Elliot, vestido con un sencillo abrigo oscuro. Parecía cansado, mayor, aunque solo habían pasado unas horas. Por un momento se detuvo en el umbral, dudando si entrar. Verónica señaló sutilmente el asiento vacío. Él lo tomó. Nadie habló durante un largo rato. El tintineo de las tazas y el tenue tic-tac del reloj de pared llenaron el silencio. «No voy a impugnar el testamento», dijo finalmente Elliot. Verónica lo miró sorprendida. «Pero el viejo testamento...» «Lo sé», dijo. «Me lo da todo. Pero no debería, nunca debería haberlo hecho». Se volvió hacia Poirot. Tenía razón. No tenía miedo de perder dinero. Tenía miedo de perder la imagen que creía que mi padre esperaba de mí mismo. Pero mi madre lo vio. Siempre lo hizo. Poirot hizo una ligera reverencia. «¿Y qué hará usted con su herencia, señor?» «Cederé el control del patrimonio al fideicomiso que ella planeaba establecer. Quiero que Verónica lo presida, como ella pretendía. Le pediré al abogado que redacte un marco legal que respete la versión del testamento que redactó, incluso si el documento ya no existe». Los ojos de Verónica brillaron, pero no dijo nada. Poirot asintió. Entonces, por fin, la verdad podrá cumplir el propósito que su madre deseaba. Terminaron de desayunar en relativa tranquilidad, sin la tensión de horas anteriores, sino con una frágil y emergente sensación de armonía. A medida que el sol ascendía, proyectando rayos intensos sobre el mantel, la casa pareció respirar de nuevo. Poirot se puso de pie y se sacudió una migaja inexistente de la manga. «Creo que nuestro trabajo aquí está terminado, Hastings». Su amigo también se levantó y tomó su abrigo. «¿Qué harás con el diario?», preguntó señalando a Verónica con la cabeza. «Ahora le pertenece», dijo Poirot, «y sospecho que lo tratará con la reverencia que merece». Afuera, el día se había despejado. La niebla se había disipado en las hondonadas de los campos lejanos, y Langstone Hall se recortaba nítidamente contra el cielo. Piedra vieja, sí, pero ya no fría. El pasado no desaparecería, pero tal vez finalmente se asentaría, sin aferrarse al presente. Mientras caminaban hacia el coche que los esperaba, Hastings miró a Poirot con curiosidad. «¿Alguna vez te cansas de ver hasta dónde llega la gente para justificarse?» Poirot reflexionó sobre esto, mientras se ajustaba los guantes. «No, Hastings, no me canso. Me entristece, quizá, pero nunca me sorprende. El corazón humano es una máquina extraordinaria, capaz de gran belleza y de engaños aún mayores. Pero cada mentira, cada crimen deja una huella. Y eso», dijo subiendo al coche, «es lo que las pequeñas neuronas están hechas para ver». Se marcharon, la grava susurrando bajo los neumáticos. Langstone Hall se hacía cada vez más pequeño tras ellos a medida que el camino se alejaba. La casa permanecería, la gente también, cambiada tal vez, pero aún en pie. Y para Hércules Poirot eso fue suficiente. El tren de Sussex a Londres avanzaba con paso firme por las vías, y Hércules Poirot estaba sentado en su compartimento, con su reflejo débilmente reflejado en la ventana a su lado. Frente a él,
Hastings se inclinaba hacia adelante, con los dedos bajo la barbilla, y la expresión aún marcada por los acontecimientos del día anterior. «Es extraño», dijo Hastings por fin, rompiendo el silencio amistoso. Todo terminó con tan poca ceremonia, sin gran desenmascaramiento, sin confrontación dramática, solo confesión, resignación y silencio. Los ojos de Poirot brillaron levemente, aunque su voz permaneció serena. «Pero sí, amigo mío. Y sin embargo, ¿no te parece la conclusión más adecuada para este asunto en particular? No todos los crímenes gritan. Algunos susurran». Se giró ligeramente, cruzando las manos sobre una rodilla. «Esto nunca se trató de un solo acto de violencia. Se trató de la silenciosa desintegración de la ilusión de una familia». Lady Isobel lo vio con toda claridad e intentó, con insensatez, quizás con valentía, evitarlo. Pero la tragedia ya había echado raíces. Hastings asintió lentamente. Intentó cambiar el curso del futuro, y todos a su alrededor lo devolvieron al pasado. «Así es», respondió Poirot. «Wallace la envenenó no porque la odiara, sino porque no podía imaginar la vida sin sus reglas. Trains destruyó su voluntad no por codicia, sino por temor a los efectos del cambio en el frágil sistema que había dirigido durante años. Elliot actuó por vergüenza, no por crueldad, e incluso Serena, con sus peligrosas provocaciones, se creyó una simple espectadora. Hastings se recostó con los brazos cruzados. Es como si todos confundieran lealtad con posesión. Poirot inclinó ligeramente la cabeza. «Ah, mi amigo, una excelente observación. Verán, en nombre de la protección cada uno buscó el control. Pero Lady Isobel, en su acto final, eligió la liberación. Desató los nudos a los que se aferraban. Fue un gesto tan noble como fatal». Se quedaron en silencio un rato, arrullados por el movimiento del tren y el rítmico zumbido bajo sus pies. Poirot contemplaba el paisaje que pasaba, los campos verdes que se extendían en suaves olas más allá del cristal. Finalmente, Hastings se movió de nuevo. «Hay una cosa de la que todavía no estoy seguro. Nunca le dijiste a Wallace cómo supiste que era él». «La verdad es que no». Poirot sonrió amablemente. «Porque, amigo mío, no fue solo la evidencia, sino la ausencia de alarma». Hastings parpadeó. «No te entiendo». «Cuando Lady Isobel se desplomó», dijo Poirot, «Wallace no corrió a su lado. No pidió ayuda. Simplemente se quedó allí, con las manos a la espalda observando. En una casa donde la había atendido durante 3 décadas, eso era de lo más antinatural». Hastings frunció el ceño y asintió lentamente. Sabía que ella no volvería a levantarse. Exactamente. Eso, sumado al momento en que tomó el tónico, el acceso a la bandeja y su posición de invisibilidad en la casa, me dijo todo lo que necesitaba. Hastings apartó la mirada un momento y luego volvió a mirarla. «¿Crees que se arrepintió?» «Creo», dijo Poirot en voz baja, «que lo lamentó todo menos el momento. Y ese es el arrepentimiento más peligroso de todos». El tren empezó a aminorar la marcha al acercarse a la estación Victoria. El ruido de la ciudad se hizo más intenso, y el silencio campestre se desvaneció tras ellos. Poirot recogió su bastón y sus guantes con su habitual meticulosidad. Al salir al andén, el bullicio de Londres los envolvió. Pasos, silbatos, vapor. Un nuevo día en un mundo diferente. Hastings se detuvo antes de parar un taxi. «¿Escribirás sobre esto, Poirot?» Poirot negó con la cabeza suavemente. «No, que esta historia se quede entre los muros de Langstone Hall donde debe estar. No todas las verdades son para el mundo. Algunas verdades son lecciones que es mejor guardar en secreto». Soltó un pequeño suspiro de satisfacción. «Pero recordaré a Lady Isobel, una mujer de disciplina y temple, que en sus últimos días intentó rehacer el futuro con gracia. Fracasó, sí, pero al final la verdad prevaleció. Sus deseos perdurarán, no a través de documentos,
sino a través de las decisiones de quienes quedaron atrás. Hastings asintió, y los dos hombres subieron al taxi que los esperaba. Mientras el vehículo se alejaba, desapareciendo en la mañana londinense, Poirot se recostó en el asiento y cerró los ojos por un momento. Otro caso terminado. Otro nudo humano desenredado. Pero en algún lugar más allá de la niebla de la ciudad, otro comenzaría, y Poirot estaría listo.